Arqueólogos han desenterrado una silla de montar fabricada en cuero, posiblemente la más antigua jamás encontrada, de una tumba en el noroeste de China. La silla de montar, preservada hasta 2700 años en el árido desierto, fue descubierta en la tumba de una mujer en un cementerio en Yanhai, en la cuenca de Turpan de la región autónoma uigur de Xinjiang en China. La mujer vestía un abrigo de piel, pantalones de lana y botas cortas de cuero, y tenía una silla de montar de cuero colocada sobre sus nalgas como si estuviera sentada sobre ella, según el estudio, publicado en la revista Archaeological Research in Asia. La silla de montar, 2 cojines de cuero de vaca rellenos con una mezcla de paja y pelo de ciervo y camello, se fabricó entre el 724 y el 396 a.C., según la datación por radiocarbono. Puede ser anterior a las sillas de montar conocidas de los escitas, jinetes nómadas y belicosos de la estepa euroasiática occidental y central que interactuaron con los antiguos griegos y romanos. Las sillas de montar escitas más antiguas parecen datar de entre los siglos V y III a.C., y se han encontrado en la región de las montañas de Altai y en la Siberia rusa y en el este de Kazajistán. Esto coloca a la silla de montar Yanhai al comienzo de la historia de la fabricación de sillas de montar, dijo a Life Science el autor principal del estudio, Patrick Wertmann, arqueólogo de la Universidad de Zúrich. Se cree que las tumbas en Yanhai pertenecen a personas de la cultura Subeizi, que ocuparon la cuenca de Turpan desde hace unos 3000 años. Los arqueólogos ahora creen que los caballos fueron domesticados como animales de manada hasta hace 6000 años. Pero la evidencia más antigua sugiere que se mantuvieron por su leche y carne. Es posible que la equitación no haya comenzado hasta 1000 años después. Los primeros jinetes usaban esteras aseguradas a la espalda de los caballos con correas. Las tallas muestran soldados de caballería asirios con tal equipo de caballos en el siglo VII a.C. Los arqueólogos no saben exactamente cuándo se inventaron las verdaderas sillas de montar, pero probablemente fueron desarrolladas por jinetes en Asia Central a mediados del primer milenio antes de Cristo, lo que haría que la silla Yanhai se encuentre entre las más antiguas. Una especie recién descrita de dinosaurio presentaba un domo con forma de tocado en la cabeza. Se trata de un paquicefalosaurio que data de hace unos 68 millones de años. Sus descubridores creen que se trata de una estructura hecha de queratina, la materia de las uñas, que probablemente se usaban como señales visuales o semáforos para otros ejemplares de su tipo. Los paquicefalosaurios vivieron durante el período Cretácico, hace entre 130 y 66 millones de años, y tendían a ser herbívoros de tamaño pequeño a mediano. Con una longitud de 1 a 4.5 metros, caminaban sobre 2 patas y tenían una cola larga y rígida para mantener el equilibrio. La nueva especie se basa en un cráneo parcial de paquicefalosaurio, incluida su adorno en la cabeza, que se desenterró en 2011 en la formación Hell Creek en Montana, que son capas de roca del Cretácico superior de las que los paleontólogos han recolectado fósiles de dinosaurios durante décadas. Curiosamente, el cráneo tenía un feo corte en el vértice que se había curado, lo que indica que una vez le sucedió un accidente grave a la criatura, pero que había sobrevivido lo suficiente como para que creciera tejido óseo nuevo en la herida. Investigaciones recientes han planteado la hipótesis de que la evidencia más temprana de besos de labios humanos se originó en una ubicación geográfica muy específica en el sur de Asia hace 3500 años, desde donde se pudo haber propagado a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1. Pero según el Dr. Troels Pan Carbol y la doctora Sophie Lund Rasmussen, quienes en un nuevo artículo en la revista Science se basan en una variedad de fuentes escritas de las primeras sociedades mesopotámicas, besar ya era una práctica bien establecida hace 4500 años en el Medio Oriente, y probablemente mucho antes, trasladando la documentación más antigua para retroceder 1000 años en comparación con lo que se reconocía previamente en la comunidad científica. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre del lugar de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, en los actuales Irak y Siria, la gente escribía en escritura cuneiforme en tablillas de arcilla.
Muchos miles de ellas han sobrevivido hasta nuestros días y contienen claros ejemplos de que besarse era considerado parte de la intimidad romántica en la antigüedad, así como que besarse podía ser parte de las relaciones de amistad y de las relaciones familiares, dice el Dr. Troels van Carbol, experto en historia de la medicina en Mesopotamia. Por lo tanto, besarse no debe considerarse como una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haber sido practicada en múltiples culturas antiguas durante varios milenios. Un equipo de paleontólogos europeos ha logrado reproducir el asombroso aspecto de un espinosáurido muy peculiar que habitó en lo que hoy conocemos como Brasil. Este dinosaurio carnívoro de 2 patas, llamado Irritator chalangeri, ha sido objeto de un exhaustivo estudio basado en el fósil de cráneo más completo encontrado hasta ahora en su grupo. Los espinosáuridos son considerados unos de los mayores depredadores terrestres que han existido en nuestro planeta. Poseen características anatómicas únicas, como hocicos largos y delgados con numerosos dientes casi cónicos, brazos robustos con garras impresionantes y espinas muy largas en sus espaldas. El cráneo fósil de Irritator chalangeri, que data de hace aproximadamente 115 millones de años, representa el espécimen más completo de su tipo. Los paleontólogos lograron reconstruir minuciosamente cada hueso del cráneo fósil y ensamblarlos en su posición original, lo que les permitió comprender por qué los espinosáuridos son tan singulares. 2 cabezas de estatuas monumentales que se cree que datan de principios del siglo III han sido desenterradas durante unas nuevas excavaciones llevadas a cabo en una casa de baños romana hallada en el Club de Cricket de Carlisle, al norte de Inglaterra. Dicha casa de baños se encuentra cerca del fuerte romano de Uxlladunum, que significa fuerte alto, también conocido como Petriana. Petriana se construyó detrás del muro de Adriano para controlar los territorios al oeste de la actual Carlisle, así como un importante cruce del río Eden. El fuerte estaba guarnecido por la ala Petriana, una unidad de caballería de unos 1000 efectivos a cuyos miembros se les concedió la ciudadanía romana por su valor en el campo de batalla. La nueva excavación en Carlisle comenzó el lunes 22 de mayo y fue al segundo día de la misma cuando se hizo el descubrimiento. Una de las cabezas esculpidas puede representar a Fortuna, la diosa de la suerte, pero otra posibilidad es que las 2 cabezas, una femenina y otra masculina, sean representaciones de Septimio Severo y su esposa Julia Domna. La figura femenina tiene trenzas gruesas y onduladas, un peinado por el que Julia Domna era famosa en todo el imperio. 3 veces más grandes que el tamaño natural, las cabezas de arenisca miden 61 centímetros de altura. Los arqueólogos estiman que las estatuas originales debieron haber medido entre 3.5 a 4.5 metros de altura, según el tamaño de las cabezas, las cuales son las primeras esculturas descubiertas en el lugar. Las cabezas talladas de la era romana son otra adición a la creciente colección de artefactos que han surgido de este enclave. Azulejos y piedras preciosas también se descubrieron en excavaciones anteriores, lo que sugiere que Septimio Severo, emperador romano del siglo III, tenía vínculos con el lugar. El verdadero significado de las cabezas surgirá con más estudios, pero se cree que ambas son parte de una gran escultura que probablemente estuvo alguna vez dentro de una casa de baños romana. Las mismas fueron encontradas al borde de una calzada romana empedrada, y parece que las dejaron allí a propósito, colocadas una al lado de la otra sobre la superficie adoquinada de la carretera. Los arqueólogos creen que pueden haber sido restos rechazados como materiales de construcción, si bien los cuerpos esculpidos aún es posible que se puedan encontrar a medida que continúen los trabajos de excavación.